Buenos días a todas las personas que forman parte de esta diligencia. Nos encontramos en la sala judicial virtual habilitada por la Unidad Judicial Civil del Cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena. Declaro abierta la audiencia pública programada para hoy, 9 de la mañana del día 14 de noviembre del año 2025. En la causa de carácter ejecutivo por cobro de letra de cambio, promovida por la señora Michelle Carolina Lindao Borbor contra el señor Luis Fernando Pozo Valareso. Para dejar constancia íntegra en el acta de la presente audiencia, procederé a realizar la verificación formal de comparecencia de las partes, sus abogados y demás intervinientes conforme a las normas de inmediación, oralidad y transparencia previstas en el Código Orgánico General de Proceso. Previsto al llamado, se hace saber que todos los convocados fueron notificados en las diferentes direcciones señaladas en los autos, tanto electrónicas como judiciales, según consta en el expediente, con el fin de que no exista incertidumbre respecto a la presencia y legitimación de quienes intervienen. Solicito que cada uno responda de manera clara y indicando su identidad y calidad procesal. En primer término, llamo al abogado patrocinador de la parte actora, el abogado Edward Abel Pozo Cabrera, con matrícula 22695-TC. Sírvase manifestar si se encuentra presente en esta sala virtual, si comparece de manera voluntaria, si rectifica su calidad de defensor técnico y de la actora, y si acepta recibir notificaciones en las casillas judiciales y correos electrónicos señalados en la demanda. Señor secretario, buenos días. Soy el abogado Eduardo Abel Pozo Cabrera, con número de cédula 2400226953 y con matrícula 22695-TC. Comparezco de manera voluntaria a esta audiencia, en plena capacidad legal y en representación de mi patrocinada, la señora Michelle Carolina Lindao Borbor, conforme al poder que reposa en autos. Me encuentro plenamente facultados para actuar en todas las etapas del represente proceso. Gracias, señor abogado. Consta su presencia. Procedo ahora a verificar la comparecencia de la parte actora. Señora Michelle Carolina de Guindao Borbor, portadora de la cédula 2450987140, sírvase indicar si se encuentra conectada, si comparece de manera voluntaria, si reconoce al abogado que la representa como su defensor técnico. Buenos días, sí me encuentro presente y estoy de manera voluntaria. Reconozco al abogado Eduardo Abel Pozo Cabrera como mi representante. Continuamos con el llamado. Verificamos ahora la presencia de la parte demandada y su defensa técnica. Abogada Nelly Salcedo Roballo, defensora de señor Luis Fernando Pozo Valareso, sírvase indicar si se encuentra presente, si comparece por voluntad propia, si rectifica su calidad de patrocinador del demandado y si acepta notificaciones en el medio señalado en su contestación. Buenos días, señor secretario. Soy la abogada Nelly Salcedo con el número de cédula 2450-385873 y con el número de matrícula 150. Comparezco de manera voluntaria en mi calidad de abogada defensora del señor Luis Fernando Pozo Valareso, conforme consta en el expediente de la presentación de mi contestación. Ratifico plenamente y acepto recibir notificaciones en las direcciones electrónicas judiciales señaladas. Consta en acta la comparecencia de la defensa técnica del demandado. Procedo ahora a verificar directamente la presencia del señor demandado.
Señor Luis Fernando Pozo Valareso, sírvase señalar si se encuentra presente, si su comparecencia es voluntaria y rectifica que la abogada Nelly Salcedo Roballo ejerce su defensa técnica. Buenos días, señor secretario, señor juez y demás miembros de este tribunal. Soy Luis Fernando Pozo Valareso con número de cédula 09 16 65 39 31. Comparezco voluntariamente a esta audiencia y confirmo que la abogada Nelly Salcedo Roballo es mi abogada defensora autorizada plenamente para representar este proceso. Estoy atento del desarrollo de la diligencia. Habiéndose recibido las manifestaciones de cada uno de los comparecientes, el secretario deja constancia expresa de que todas las partes han sido comparecidos de manera voluntaria, con plena capacidad y claridad en su presentación procesal. La identidad de los intervinientes coincide con los datos consignados en el expediente y verificados en esta audiencia virtual. Los abogados patrocinadores han rectificado su personería, así como los medios oficiales para recibir las respectivas notificaciones. No existe hasta este momento oposición u objeción respecto a las personerías o legitimación activa o pasiva. En virtud de ello, se declara válidamente integrada la sala y habilitada para continuar con la sustentación de la presente audiencia ejecutiva. Para que quede claro a efectos del debate, la causa que motiva la presente audiencia es un procedimiento ejecutivo por el cobro de una letra de cambio, cuya capital se fija en $10,000 conforme se detalla en la demanda presentada por la señora Michelle Carolina Lindao Borbor, en atención al artículo pertinente del Código de Comercio y del COGEP, y conforme a lo alegado por la actora, la solicitud principal es la condena del librado del pago del capital, intereses legales desde la constitución en mora y costas procesales, con la posibilidad de conocer pagos parciales debidamente acreditados. Se deja constancia de que en esta audiencia la sala resolverá sobre las cuestiones de admisibilidad, la práctica de determinadas pruebas y eventualmente emitirá la resolución que responda a los hechos y al derecho. Señor juez, pueda continuar con el desarrollo de la audiencia. Muchas gracias. Una vez verificada la presencia de todas las partes procesales, su representación legal y la perito designada, la sala procede a dar inicio a la fase de alegatos iniciales conforme a lo establecido del principio de oralidad previsto en el Código Orgánico General de Procesos. En esta etapa se concede la palabra en primer lugar a la parte actora, a fin de que exponga de manera clara, ordenada y sustentada los hechos que fundamentan su pretensión, la normativa jurídica que considera aplicable, la pertinencia del título ejecutivo que sirve de base a la acción y las peticiones concretas que formula ante este juzgado. Se recuerda al abogado del actor que deberá ceñirse al objeto del proceso y exponer su alegato dentro de un marco de respeto, sin interrupciones y con la debida claridad argumentativa. Tiene la palabra el abogado de la parte actora, el abogado Eduardo Abel Pozo Cabrera. Puede proceder con su alegato inicial. Sus señorías, autoridades, señor juez, comparezco en representación legal de la señora Michelle Carolina Lindao Borbor, quien interpuso demanda ejecutiva por la suma de $10,000 en contra del señor Luis Fernando Pozo Valeso, en su condición de librado, por incumplimiento de la letra de cambio que obra como título ejecutivo. Permítame estructurar nuestra exposición de 3 ejes: hechos probados, derechos aplicables y peticiones concretas. Continuando con los hechos probados y documentadas, ejecutamos a la demanda de la letra de cambio, formalmente firmados por el librados y por el habilista, la prueba documental que obra en autos a créditos la existencia de una obligación clara, pura, determinada y exigible,
Exactamente lo que requiere del procedimiento ejecutivo, contemplando en el artículo 347 y siguiendo del COGEC. La actora prestó el dinero a su cónyuge, el señor Pozo Valeso, por un total de $10,000, con destino a necesidades comerciales urgentes, lo cual fue reconocido por el librado de los intercambios de correo que también acompañamos llegando a la fecha del vencimiento, el librado no cumplió. Determinando los hechos aplicables que básicamente conforman el artículo 113 y 162 del Código de Comercio y los artículos 347, 348 y 349 del COGEC, la letra de cambio contribuye título ejecutivo. Por lo tanto, resulta procedente la ejecución a fin de obtener la condena al pago del capital, intereses legales desde la mora y costos procesales. En doctrina y jurisprudencia se ha sostenido que basta las pretensiones del título y su exigibilidad para activar el proceso ejecutivo. Asimismo, mencionando el gesto previos, que la autora realizó reiteradas gestiones extrajudiciales, comparecencias personales a domicilios, envíos de correos, 3 comunicaciones formales, con reconocimientos parciales de deudas por parte del demandado y ofrecimientos de pagos que no se cumplieron. Las comunicaciones tienen acuses de recibos y fueron contestadas en 2 ocasiones conformes obras en autos. Terminando en estas conclusiones y los peritos, básicamente solicitamos y concede al señor Luis Fernando Pozo Valeso el pago del total del monto de $10,000 más los intereses legales desde la mora hasta el total cancelación, costos y honorarios profesionales. Ofrecemos además, como manifiesta en las demandas, reconocer pagos parciales si estos son debidamente acreditados. Su señoría, con su permiso, ponemos a disposición las pruebas documentales y solicitamos que el perito contable informe sobre la liquidación de intereses y la evaluación de costos. Muchas gracias. Escuchado al abogado de la parte actora, doy paso al alegato inicial de la abogada del demandado. Su señoría, autoridades, señor juez, buenos días. Comparezco en defensa del señor Luis Fernando Pozo Valareso, manifestando lo siguiente. En cuestión de forma y de fondo, si bien nuestra parte reconoce, se suscitó una obligación entre las partes en la esfera privada. No existe correspondencia automática entre cualquier reconocimiento previo y la procedencia de la ejecución de la totalidad reclamada. Nuestro mandante ha manifestado en comunicaciones internas su intención de cancelar de forma parcial y fraccionada y en efecto realizó propuestas de pagos que no fueron aceptadas en los términos pretendidos por la actora. Además, sostenemos que la carta o comunicación privada que se califica como reconocimiento no sustituye la necesidad de garantizar si hubo condiciones, plazos o acuerdos posteriores que modifiquen la exigibilidad completa del título. Presencia de vicios o dudas de exigibilidad. Se solicita a la sala valorada si la letra de cambio contiene cumplimientos de requisitos formales básicos, fecha de vencimiento, orden incondicional de pago, lugar, firma, etc. Y en caso de duda sobre su literalidad o sobre la continuidad de acuerdos, que se practiquen las pruebas necesarias. Nuestro representado además alega que hubo un acuerdo verbal posterior al vencimiento para efectuar pagos parciales mensuales, acuerdo que la parte actora no documentó con claridad
y en virtud del principio de la verdad material, solicitamos que se verifique esas circunstancias. El señor Pozo manifiesta que sí efectuó bonos menores que no fueron contestados con recibos formales y existe una discusión sobre la liquidación de intereses. La parte actora reclama intereses desde la fecha precisa, sin perjuicio de ello. Pedimos que el perito analice la correcta tasa aplicable y si corresponde la capacitación o no, pues la conducta de las partes puede generar un acuerdo distinto. Y como última conclusión y petitorio, en consecuencia solicitamos que se admita el informe pericial contable para establecer la verdadera cuantía, que se dé vista a los testigos ofrecidos y que se reserven pruebas sobre las supuestas finalizaciones o acuerdos posteriores. Subsidiariamente, en caso de que la sala acceda a la ejecución, se considera la procedencia de pagos parciales y un plan de cobranza que respete la capacidad de pago del demandado. Solicitamos además que no se condene el pago de costas de forma irrogadora y se acepta la atenuación por pagos parciales. Gracias. Concluida la etapa de alegatos iniciales y escuchada la posición de ambas partes, esta judicatura procede ahora a pronunciarse sobre las cuestiones preliminares y la organización probatoria, conforme a lo estipulado en los procedimientos ejecutivos. Luego de analizar lo expuesto por los sujetos procesales, la sala resuelve que sobre la admisión o rechazo de pruebas, sobre el rol y presencia del perito y sobre el orden de intervención en la fase probatoria. Entonces, a continuación se dictan las decisiones iniciales para efectos de orden y continuidad de la audiencia. Como tal, he escuchado los alegatos de ambas partes. Se admite como prueba instrumental la letra de cambio acompañada a causa, así como las comunicaciones electrónicas que obran en autos. Se confirma la designación del economista Mayerle Liriano como perita contable, para que en un informe oral y escrito liquide el capital, calcule intereses legales desde la mora y precise las cuotas procesales y honorarios profesionales que correspondan. El informe pericial se presentará de forma oral en la sala y luego por escrito dentro de las 72 horas siguientes. Solicito al secretario que protocolice las pruebas emitidas y que en su caso notifique por el chat de Zoom a los testigos para que se conecten en el orden que se señale. Paso la palabra al perito para su informe. Buen día a todos. Su señoría, con el debido respeto, presento el informe pericial contable relativo a la liquidación de obligación que nace de la letra de cambio cuyo capital inicial es de $10,000 americanos. Mi trabajo se estructuró en verificación documental, lectura del título, cotejo de pagos y cálculo de intereses. Como primer punto tenemos la verificación documental, revisando la letra de cambio, las comunicaciones electrónicas aportadas y las pruebas de supuestos abonos documentadas parcialmente. La letra contiene la firma del librado y del avalista, y no obstante, algunos de los justificantes de pago aportados por la defensa son recibidos informales, sin número ni constancia de haber sido ingresados a una cuenta bancaria de la actora. Por ello, en cuanto a la imputación de pagos, solo computé los que presentan el soporte objetivo, que en este caso sería el comprobante bancario o firma con acuse. Punto número 2, tenemos el cálculo de intereses, tomando el capital inicial, que son $10,000 americanos, y aplicando la tasa de interés legal vigente para obligaciones pecuniarias desde la fecha de vencimiento indicada en el título hasta la fecha de ayer, 13 de noviembre del 2025. Se obtiene la suma de intereses vencidos y también el cálculo para la simulación. En este caso tenemos el valor inicial, que son los $10,000 por el 7.0%, y que esto lo vamos a dividir por los 365 días. Y vamos a obtener un resultado
equivalente a 2.1479. Tenemos en el tercer punto costas y honorarios. Según práctica usual y atendiendo la ley, se recomiendan costas procesales equivalentes a un porcentaje del valor del proceso y también honorarios profesionales en base al arancel pactado. El peritaje detalla una propuesta razonada, honorarios profesionales sugeridos y también costas estimadas. Como conclusión pericial, tenemos que los documentos válidos a la vista, la deuda líquida exigible actualmente asciende a el capital que tenemos, los $10,000 antes mencionados, más los intereses, que es el 7.0% por los 365 días. Esto nos arroja o nos presenta el valor estipulado de $255.50. Tras la exposición del peritaje, doy paso a la ronda de preguntas. Primero el abogado del demandado y luego el actor. Doy paso a las preguntas de la abogada del defensor. Doctora Liriano, ¿por qué no admitió como pago el recibo privado fechado el 10 de noviembre del 2025 que nos entregó el señor Pozo? Porque no contiene constancia de ingreso al banco ni firma de recibo legal. Sin ese soporte, contablemente no se puede imputar. A continuación, la pregunta del abogado del actor. Yo creo con una sola pregunta que le voy a hacer al perito. ¿La tasa aplicada corresponde a la establecida como interés legal en legislaciones vigentes? Sí, se aplicó la tasa de interés de referencia para obligaciones pecuniarias fijada en la normativa económica. Si la sala considera otra tasa, puedo recalcular. Agradecemos al perito por su exposición y aclaraciones brindadas a las partes. Consta en el acta la totalidad de su intervención. Corresponde ahora continuar con lo que es la prueba testimonial ofrecida y admitida en esta causa, la cual deberá recibirse respetando el orden y el juramento de ley. Solicito al señor secretario llamar al primer testigo y proceder con el juramento correspondiente. Comparece ante la sala señor Julio Alexander Pozo, testigo ofrecido por la parte actora. Señor Julio Pozo, por favor active su audio y video. Le solicito que manifieste su nombre completo, número de cédula, domicilio y su relación, si lo hubiere, con las otras partes involucradas. Bien, buenos días con todos. Me presento, soy el señor Julio Alexander Pozo González, con cédula de identidad número 245010-2005, domiciliado en las calles Colonche y Sucre. En esta presente audiencia comparezco en calidad de testigo de la señorita Michelle Carolina Lindao Borbor, amiga mía. Gracias. Señor testigo, ¿puede usted decir la verdad en todo y cuando manifieste, consciente de que las penas establecidas por la ley, es, en este caso, de falsedad? Sí, juro. Consta en acta del juramento, señor juez, queda habilitado el testigo para rendir declaración. Ante usted le voy a hacer una pregunta. ¿Usted presenció un reconocimiento expreso de las deudas? ¿Fue verbal, escrito o ambos? Bien. Eh, en mi presencia fue principalmente verbal, señor abogado, pero también vi mensajes enviados por WhatsApp donde él reconocía que debía el dinero. No tengo copia conmigo, pero sé que esos mensajes fueron impresos y entregados por la señora Michelle en este proceso. Continúo con la siguiente pregunta que le voy a hacer. ¿Escuchó usted al demandado comprometerse a realizar abonos parciales? Así es, en dos ocasiones. Eh, Dijo que iba a empezar con pagos mensuales, pero nunca vi que entregaran nada y no escuché
que la señora Michelle confirmara haber recibido un solo centavo. Gracias, señor Julio César, por haber respondido a las preguntas. Señor juez, no tengo más preguntas que hacer. Correspondiente a las preguntas de la parte del defensor del actor, ahora procedemos con el contrainterrogatorio de la defensa de la abogada Nelly Salcedo por parte del señor Luis Pozo Valares. Buenos días, señor Pozo. Como primera pregunta, señor testigo, usted menciona haber escuchado sobre un supuesto acuerdo de pagos y estuvo usted presente cuando ese acuerdo se concretó con detalles específicos. No, abogada, solo escuché la intención general de pagar en cuotas. Nunca vi que hablaran de fechas exactas, montos específicos o un plan formal. Muy bien. Realizaré otra pregunta. ¿Usted afirma con certeza que el señor Luis Fernando no pagó ningún abono o solo afirma que usted no lo presenció? Bien, solo puedo afirmar que lo que vi, que es que yo no presencié ningún pago. No puedo asegurar que nunca ocurriera uno si no estuvo presente, ¿no? Pero hasta donde yo observé no hubo ningún abono real. Ok, muchísimas gracias. Señor juez, no tengo ninguna otra pregunta que realizar. Listo, gracias señor Julio Alexander Pozo. Su declaración queda incorporada en el acta procesal. Puede permanecer conectado en silencio o retirarse de la sesión según corresponda. Secretario, llamemos al segundo testigo, por favor. Parece la señora Jamie Alexandra Figueroa Muñoz. Sírvase proporcionar sus datos completos e indicar su relación con las partes. Mi nombre es Jamie Alexandra Figueroa Muñoz, con número de cédula 09-19-97-26, con relación de amistad cordial entre las partes. ¿Jura usted decir la verdad? Sí, juro. Consta en acta, señor juez. Gracias, su señoría. Conozco al señor Luis Fernando Pozo desde hace varios años por motivo de vecindad y trato cotidiano en varias oportunidades. Escuché conversaciones del señor Luis Fernando en la que mencionaba que el dinero a la señora Michelle que estaba tratando de ponerse al día. Incluso recuerdo una ocasión en que estando en la vivienda del señor Luis, él mismo dijo que estaba preocupado porque el plazo de pago de letra de cambio había vencido y que no tenía el dinero para pagar todo en una sola vez. No presencié negociación escrita formal, pero sí puedo confirmar que la deuda era conocida, mencionada y reconocida por el señor Luis Fernando en presencia de terceros. Sobre los supuestos abonos, no puedo asegurar nada porque nunca lo vi. Escuchado el testimonio de la presente testigo, procedo a dar paso al interrogatorio por parte del actor, el abogado Edgar Pozo. Mi estimado juez. La pregunta para usted, señora Muñoz. ¿Usted confirma haber escuchado al demandado reconocer la deuda? Sí lo escuché en al menos 2 ocasiones, es decir, que debía ese dinero y que estaba atrasado. Gracias, señorita. No tengo más preguntas que realizar. Listo, doy paso para el contrainterrogatorio de la defensa por parte de la abogada Nelly Salcedo. Señora Jaime Figueroa, ¿sabe usted la cuantía exacta de la deuda o si existieron abonos posteriores? No, abogada, no conozco el monto exacto ni si hubo pagos, solo lo que escuché el que reconocía que debía. Ok, muchísimas gracias. No tengo más preguntas que realizar, señor juez. Escuchó el testimonio, agradezco a ambos testigos por su participación. La sala ha escuchado sus declaraciones bajo juramento.
las mismas que serán valoradas integralmente junto con el resto del material probatorio aportado en este proceso. Con esto, la fase testimonial queda formalmente concluida y continuaremos con la siguiente etapa procesal. La testimonio puede permanecer en la sala en silencio o si quiere puede retirarse. Doy paso a la parte de la réplica y dúplica si es que las partes lo desean, empezando por el abogado de la parte actora, el abogado Eduardo Pozo. Señoría. Los testigos confirman la existencia de reconocimiento y reitero que la documentación del crédito y los correos acreditan la mora. Solicitamos que la sala haga la liquidación conforme al peritaje y proceda con la condena. Doy parte a la abogada del demandado, a la abogada Nelly Salcedo, para que dé su réplica o dúplica. Señoría, mantengamos la solicitud que se considere los comprobantes informales y que en caso de condena se permita la deducción de abonos acreditables. Además, solicitamos que se valore la posibilidad de una reparación equitativa que permita el pago fraccionado. Escuchado a ambas partes, procedo a dar paso para que puedan dar sus alegatos finales por parte del actor y de la parte demandada. Doy paso al alegato final del actor de parte del abogado Eduardo Pozo. Señoría, con respeto, lo sucedido revela una conducta dilatorial del demandado. Tenemos el titular ejecutivo, reconocimientos parcial, por escrito y por correos. Informes periciales que consolidan la cuantía exigible y testigos que corroboran la deuda. El procedimiento ejecutivo busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones claras y es una herramienta habilitada por el legislador para casos como este. Pedimos condena completa, capital, intereses desde la mora, costos y honorarios y la ejecución es conforme a la ley. Además, aceptamos la posibilidad de registrar pagos parciales que tengan soportes bancarios y de que ejecuciones contemplen la proporcionalidad en las imposiciones de costo. Gracias. Escuchado el alegato final de la parte actora, doy paso al alegato final de la parte del demandado, la abogada Nelly Salcedo. Señoría, nuestra defensa no niega la existencia de una obligación en términos generales, pero sí plantea dudas razonables sobre la cantidad exacta por supuestos abonos no considerados y la posibilidad de acuerdos posteriores que mitiguen la exigibilidad. Solicitamos que antes de dictar una condena severa, la sala considere la proporcionalidad y la posibilidad de darle cumplimiento ordenado al crédito sin importar medidas que afecten desproporcionadamente la subsistencia del demandado. En subsidio, pedimos que cualquier condena deje abierta la posibilidad de un plan de pago judicialmente supervisado o medidas alternativas de cumplimiento. Escuchado los alegatos finales de ambas partes, voy a proceder a dar mi resolución. En conclusión, con base en las pruebas aportadas, la letra de cambio que cobra en autos, las comunicaciones electrónicas y el informe pericial rendido por la economista Mayerle Liriano, y en la aplicación de los artículos 113 y 162 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 347, 348 y 349 del Código Orgánico General de Procesos, declaro procedente en parte la demanda ejecutiva, promovida por la señora Michelle Carolina Linda Borbor contra el señor Luis Fernando Pozo Valareso. Paso a motivar, ya que la letra de cambio representa, como sabemos, un título ejecutivo que cumple con los requisitos formales y sustanciales exigibles. La falta de pago al vencimiento configura mora. Entonces,
Las gestiones extrajudiciales practicadas por la parte actora y las respuestas electrónicas del demandado que reconocen la existencia de la deuda, corroboradas por testimonios, permiten concluir que existe obligación líquida y exigible. Por lo tanto, sobre la cuantía, en el informe pericial se ha liquidado el capital y los intereses aplicados en las tasas indicadas. Sin embargo, la sala toma nota de la observación del perito respecto a algunos componentes de pago que carecen de soporte bancario. Como tal, en consecuencia, se admite como pago solamente lo que cuente con soporte objetivo, comprobante bancario o documento firmado con constancia de recepción. La suma líquida que ordena pagar es del capital de $10,000 más los intereses calculados hasta el 13 de noviembre del 2025. Según el informe pericial, el monto designado en la acta es de $10,255,55. Sobre las costas y honorarios, atendiendo lo dispuesto en la ley procesal y la conducta procesal de las partes, se condena al señor Luis Fernando Pozo Valareso al pago de costas procesales y honorarios del apoderado de la actora en la cuantía que determine el peritaje. Como tal, no obstante, reconociendo la existencia de alegaciones sobre abonos parciales, la condena de costas quedará sujeta a la deducción de pagos válidamente acreditados. Como medida de ejecución, se ordena que la libranza del oficio de ejecución o para el pago de la suma, que resulta una vez concluida la verificación de abonos válidos. Por lo tanto, advierto que a las partes que la sala podrá ordenar medidas sin embargo sobre los bienes ejecutados y si no se verifica el pago voluntario en el término legal que se señala en el procedimiento ejecutivo. Por lo tanto, en resumen, en esta audiencia se decide que procede la acción ejecutiva en cuanto al reconocimiento de la deuda. Se condena al señor Luis Fernando Pozo Valareso al pago del capital y los intereses liquidados por el perito, con las salvedades de imputación de abonos válidos y el pago de costas y honorarios. Notifíquese y téngase por cumplimiento lo ordenado. En conclusión, puedo dar por cerrado la audiencia. Se deja en constancia hoy 10 en punto de la mañana en el acta de la resolución oral pronunciada por el señor juez. Se notificará a las partes de forma electrónica y por casilla judicial. Queda cerrada la audiencia. Con esto concluye la audiencia de hoy. Buen día a todos. Muchas gracias por su asistencia.